una pregunta por curiosidad, solamente porque... la pregunta que quiero haceros es por curiosidad, nada más. ¿Cuántos de vosotros habéis subido en un barco? ¿Uno? ¿Dos? ¿Solo? En un barco, ¿También? Sí, un paseillo. Por ejemplo, en Barcelona hay una cosa que se llama las golondrinas. Bueno, antiguamente, no sé cómo se llama ahora. ¿También? Ah, bueno, sí, que ha sido marino mercante. ha sido marino mercante. ¿Quiénes son los que no han subido en un barco? Dos. Bueno, pues una lancha puede ser también. Pero hay... Fijaros, cuando la lancha o el barco que nos subimos va navegando despacito, a pesar de que esté el mar calmado, ¿os pasa algo o no os pasa nada? A mí sí que me pasa. Yo, ese pequeñito vaivén que tiene el barco cuando nos montamos, que es pequeño porque no pasa nada, pero ese vaivén, os aseguro que tengo que... con la mano aquí, para que no salga nada raro. Es que me mareo. Ahora, vamos a imaginarnos, los que os habéis subido en barco o los que no os habéis subido en un barco, vamos a imaginarnos, a ver si puedo, ahora vamos a imaginarnos esto de aquí. Si yo me mareo solamente en un paseíto de nada, imaginaros si yo estoy subido ahí arriba. Yo he estado ahí. ¿Has estado así? Pues tiene que ser una... Pues tiene que ser una cosa horrible, Horrible. Pero con esas olas, con esa tormenta, ese viento, pues esto es para dejarse los intestinos ahí, O algo... Es que se dejan los intestinos y lo que has comido hace 2 semanas, porque eso de ahí es... vamos a dejar esto un poquito, solamente tenía una curiosidad de vosotros, de si os habéis montado en el barco. ¿Sabéis que las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, afirman que Dios es el creador? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo afirma la Biblia que Dios es el creador? Sí, pero ¿desde Apocalipsis lo afirma? Lo afirma desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las Sagradas Escrituras, aparte de Génesis 1.1, nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo esto lo ha creado el Señor, según la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no solamente en Génesis 1.1. Ahora, durante toda la Escritura, desde Génesis, a lo largo de la Escritura, hubieron hombres de Dios que afirmaron que Dios es el creador. Un ejemplo lo tenemos aquí. No busquéis en la Biblia porque todo va a aparecer aquí en el versículo. Yo sí que lo voy a leer. Alguien ha tenido que hacer en la Biblia dónde están todos los libros para ir rápido y saber dónde está. Entonces, no vamos a hacerlo así. Vamos a ver si lo conseguimos leer aquí y yo os voy explicando un poco. Porque escritores de la Biblia empezaron a decir unas cosas acerca de Dios y ellos las dejaron escritas aquí. ¿Qué pone? Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor y no hay otro. Tú, oh Señor, este es otro profeta, antes era Isaías, ahora es Jeremías. Dice, tú, oh Señor, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
Este es Jeremías. Jeremías dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Por qué dice por la palabra del Señor fueron creados los cielos? ¿Habéis leído Génesis, capítulo 1? ¿Qué palabra tenéis que poner ahí para decir, es verdad, por la palabra del Señor fueron creados los cielos? ¿Qué pone en Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Voy a recordar Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, fijaros con atención, por medio de las cosas hechas, de modo que esas personas no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos, porque todo tiene un orden. ¿Sabéis vosotros que todo en el universo tiene un orden? ¿Sabéis que la Tierra está en la justa distancia entre el Sol y lo que le toca? La Tierra es el Mercurio, Venus, la Tierra es el tercer planeta. ¿Sabéis que está en el punto exacto para que recibamos todo lo que recibimos del Sol? Si estuviéramos en el primer planeta nos quemamos. En el segundo también. Si estuviéramos en el cuarto, nos congelamos. Estamos en el sitio exacto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora sí que os invito a leer un pasaje. Vamos a irnos a Mateo. Ahora sí que quiero que busquéis en vuestras Biblias Mateo capítulo 8 y vamos a ver vamos a empezar en el versículo 23. Mateo capítulo 8. ¿Tenemos Mateo? ¿Tenemos el capítulo 8? Dice así. En otro pasaje, sabéis que hay muchos pasajes de la Biblia que otros evangelistas, ahora estamos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, también se refieren a ello y quizás alguno pone alguna cosa que otros no ponen. Aquí en Mateo 8 empieza diciendo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pero si en otro pasaje que es igual a este, que está en Marcos, dice que al llegar la noche, Jesús dijo que quería pasar al otro lado del lago de Galilea. Y dice así en el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ver olas que cubren la barca en una tempestad, fijaros lo que digo, ver olas. ¿Os ha tirado alguna vez una ola en la playa cuando estáis? El empujón ese que os da. A mí muchas veces, Fijaros, ver las olas que cubrían la barca en una tempestad es de una terrible angustia y mucho temor. ¿Quiénes iban dentro de la barca? ¿Iban los discípulos? ¿Algunos eran leñadores? No. ¿Algunos eran pescadores? 5 habían. 5 pescadores. Y fijaros lo que dice. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían cubrían la barca. Esos 5 pescadores que estaban ahí, seguro que estaban pensando de que algo iba mal. Algo terrible estaba pasando. No estaban tranquilamente. Dice la Biblia en el versículo 24. Pero Jesús, que de noche había ido con sus discípulos porque dijo, pasamos al otro lado, resulta que se está levantando una tempestad. Las olas están cubriendo la barca porque hay una tempestad y él está durmiendo.
Él estaba durmiendo. En otro pasaje de la Biblia, no en este de Mateo, dice que tenía una especie de almohada en su cabeza. Él se metió en la popa, y se quedó ahí, se quedó dormido. Es triste, pero cierto, ¿eh? El Señor dormía. Ahora lo vamos a ver. Es triste, pero cierto. ¿Por qué digo que es triste, pero verdad? Porque en una situación tan grave hay un silencio del Señor. Él estaba mirando lo que las olas estaban cubriendo la de eso. No, estaba durmiendo. Los gritos que pegarían los que estaban allí, sus discípulos, para él sería cosa de no escucharlo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Pero él dormía. ¿Es que acaso Jesús no sabía que se iba a levantar una tormenta? Y si lo sabía, ¿por qué no les avisó? ¿Estaba Jesús con ellos? Sí y no. Sí, físicamente, porque él estaba durmiendo. Pero no porque ni se inmutaba ni se alteraba de lo que estaba pasando. ¿Se despertó él por sí solo? No. ¿Qué estaba pasando? Pues que a veces, y ahora quiero hacer una pequeña reflexión entre nosotros, los que decimos que creemos en Cristo. ¿Qué está pasando? Que a veces los creyentes en nuestra vida pensamos que Dios está durmiendo. Pensamos que Dios está durmiendo. ¿Por qué? Pues porque parece que no atiende a mis oraciones, que no atiende a las cosas que le pido. Parece que Dios está durmiendo porque es que no atiende a mis súplicas. Porque me está pasando algo, estoy pasando una tormenta en mi vida y Dios está callado. ¿Oh Dios, estás durmiendo? Esto es lo que yo puedo pensar. Puedo pensar de que Dios está durmiendo cuando está, realmente mi vida está, no es que me cubran las olas, es que me cubre todo el mar encima, porque lo estoy pasando muy mal. ¿Sabéis lo que dijo un profeta? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré? Y no oirás. Y esto lo dijo un profeta. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora me quiero fijar en la primera frase. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Sabéis que todos los días no son iguales. Los que tenemos, o estamos trabajando, o no estemos trabajando, qué bendición que hay 2 hermanos aquí que están jubilados, o 3, o 4, pero todos los días no son iguales. Todos los días no son iguales. Unos días son buenos. No sé si os ha pasado a vosotros que a veces nos levantamos bien, vamos al trabajo, y cuando vamos al trabajo y empezamos un poquito, catapum chimpum. Viene un gran problema que no te lo esperabas. Y al día siguiente no ha pasado nada. Y el día anterior no ha pasado nada. Porque todos los días no son iguales. Todos los días no son iguales. Hay días de alegría, días de bendición, días de tristeza y días de confusión. ¿Para quién hay estos días de confusión y de tristeza y de alegría y de bendición? ¿Para quién? ¿Para los que pasan por la calle y no nos conocen? ¿O para nosotros también? Para nosotros también. Porque el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Para todos. ¿Os acordáis de esta parábola? Esta parábola, estamos leyendo el capítulo 8 de Mateo. En el capítulo 7, solamente un capítulo para atrás, dice así el Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, y está hablando a que me oye estas palabras y las hace y las compararé, y le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Está diciendo una parábola, pero aquí se está refiriendo a uno que cree y practica lo que cree. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, porque el Señor Jesús había estado hablando antes, y las pone en práctica, es un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Sigue diciendo, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Espera, al que construye sobre la roca también le vienen adversidades. Descendió lluvia,
vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, este creyente, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, le pasa lo mismo que al creyente, le vienen pruebas, le vienen dificultades, este día no era como el otro, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabéis quién es la roca? Es Cristo Jesús, nuestra roca. Hay un salmo para cuando tenemos estos días de tormenta, que nos pasan estos días de tormenta, y seguro que nos pasan días de tormenta. Una vez la tormenta es más pequeñita, pero es tormenta, y otra vez la tormenta es muy grande, pero es tormenta. Y nosotros como creyentes, ¿qué le vamos a decir a nuestro encargado? Oye, me pasa esto, ¿me puedes ayudar? Solucióname tú este problema, tranquilízame tú. ¿Sabes qué me va a decir el encargado, mi jefe? Para el creyente, aunque esté pasando días malos y tormentas, mi socorro viene de parte del Señor. ¿Qué dice al final que estamos intentando decir? Que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero es que Jesús estaba dormido en la barca y estaban pasando un momento desastroso, o iban a pasar un momento desastroso. ¿Estaba dormido Jesús? Sí, ¿verdad? Pero si mi socorro viene del Señor, ¿qué me está diciendo aquí el salmista? No permitirá que tu pie resbale. Y atención a esto que viene ahora. Jamás duerme el que te cuida a ti. Jamás duerme. Fijaros qué promesa más grande. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, que nos morimos, que nos ahogamos. Porque lo que les podía pasar en la barca cuando entraba agua, ¿qué sería? ¿Que la barca saldría a flote o que la barca se puede tumbar? Si se tumba, ¿a dónde van? Al agua. ¿Vosotros creéis que podrían saber nadar en aquel tiempo? Bueno, quizás sí, quizás no. Mucha gente, muchos marineros, esto lo he leído, me he informado, muchos de los marineros que se alistaron con Cristóbal Colón para ir a las Américas y cuando con Magallanes, que dieron toda la vuelta al mundo, el 99,9% no sabía nadar. No sabían nadar. Así que lo que les puede pasar a esto es que se iban a morir en aquel momento. Llegaron y dijeron: Señor, sálvanos, que nos ahogamos. Tenemos fe nosotros, y no me gustaría decir nombres, aunque reconozco el nombre de todos vosotros, y podría decir uno por uno. ¿Tenemos nosotros fe para confiar en los momentos de tormenta que nos golpean en nuestra vida? Porque la vida es así. Ahora, el silencio del Señor, que estaba dormido, provocó en los discípulos la sensación de que habían sido abandonados por Él. Pero ya sabemos que la vida cristiana es una lucha constante y diaria con sus pruebas. Porque cuando a nosotros nos pasa algo, ¿vosotros creéis que el Señor nos prueba? ¿Qué pensáis? ¿Vosotros creéis que cuando a mí me pasa algo, el Señor nos prueba? Porque el Señor a su pueblo lo probó, al pueblo de Israel. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte. Ahora atención la palabra que viene aquí. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor lo hizo con su pueblo, pero el Señor a nosotros también nos lo hace. Pero el Señor nos dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pueden venir muchas tormentas, el viento te puede golpear, puede haber una inundación en tu vida, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. No lo dudes que Dios está con sus hijos. Él nunca nos coloca en una situación en la que no estamos preparados.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos ahogamos. Despierta, Señor, y ayúdanos. Estaba Jesús, y antes has contestado tú, Juanjo, y alguien más, ¿estaba Jesús probando la fe de ellos? ¿Qué pensáis? Sí. Quizás aquí está la respuesta. ¿Por qué el Señor no les dice: oye, haberme avisado antes de que empezase la tormenta? ¿Por qué no me habéis dicho algo? Fijaros lo que le contesta el Señor. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él les dijo, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Hemos leído, y esta es una pregunta para ver si estabais atentos, ¿hemos leído antes algún pasaje donde me diga a mí que esto sí es posible? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hemos dicho, y dijo Dios, y separó las aguas de las aguas. Y luego hemos estado mirando otros. ¿Es posible que levantándose Jesús respondió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza? ¿Es posible? Es posible. Aquí viene la atención. Aquí viene. El hombre que dormía allí era nada más y nada menos que ¿quién? Que Dios manifestado en carne. Ese era el que estaba durmiendo. Habíamos leído al principio unos pasajes que decían que Dios es el creador, y el salmista David aquí lo expresa también. Poderoso eres, Jehová, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, las olas, tú las calmas. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía en la popa de la barca, era el eterno Dios? No era el mismo que anteriormente en el Evangelio de Mateo, a ver si os acordáis, había dicho, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dando a entender de que antes de que Dios llamase a Abraham para que saliera de su tierra y le diera bendiciones, ya estaba él, porque él es Dios. ¿Qué hombre es este? Me gustaría que lo vamos a leer. ¿Qué hombre es este? Que le obedecen todas las cosas. Aquí en Filipenses lo pone bien claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él tuvo un sentir, una forma de ser. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que cogerse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte que nos salvó, muerte de cruz. La pregunta es, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y en ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es este hombre que aun el viento y el mar le obedecen? Es el que dijo, yo soy el primero y el último. Atención, el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo para siempre. ¿Quién es este hombre? Es aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que estaba durmiendo y calmó la tormenta es el Dios de amor que hemos estado cantando. El que estaba durmiendo es el Dios de amor que nos dijo y se escribió esto de aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que estaba durmiendo en la barca, a pesar de todo, es este. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo
para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y aquí viene, no sé si lo veis bien este es el postre final, el colofón de todo lo que estamos diciendo. Juan, uno de los que iban en aquella barca, escribe en su evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas, mirad, otra vez sale aquí que es el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo se hizo hombre, el que estaba durmiendo, el Creador, el Dios Creador, el Todopoderoso, el Padre admirable, el Consejero, el Dios del Antiguo Testamento, se hizo hombre por nosotros. Dios no nos deja. Cuando tenemos una tormenta en la vida, sí que nos cuesta muchas veces pensar: ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí que creo en ti? Esto lo podemos pensar muchas veces. ¿Por qué, Dios, me pasa esto a mí? Pero vamos a ver una cosa. ¿Vosotros creéis que a los demás no le pasan cosas iguales? Igualmente mueren familiares y mueren amigos y les pasan cosas. A los creyentes nos pasa igual. A ellos muchas veces están en depresión, están en angustia, están que no pueden más. A un creyente también le puede pasar que estemos en depresión. Pero fijaros lo que nos dice el Señor si nosotros estamos al lado de Él. Si nosotros estamos al lado de Él. Lo hemos puesto en alguno de los que hemos puesto allí. Pero voy a decir uno de memoria de tantos que hay. No te dejaré ni te desampararé, porque tú eres mi Hijo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Todo aquel que creemos en Él. Y en esto que hemos visto aquí, en este Dios creador, en esto creemos. Amén.